Es Sadio Garavini, internacionalista y embajador. ¿Cómo estás, Sadio? Tiempo sin hablar contigo. Muy buenas tardes. Sí, hombre. Buenas tardes, Pedro. Gusto en escucharte y un saludo a todos los que nos escuchan. Igualmente para ti. Bueno, tenemos un momento importante para lo que significa el tema internacional para Venezuela. Dos temas, vamos uno por uno. El tema de, bueno, el eterno tema sobre la Guyana Esequiba, que si es de nosotros o no, qué se puede hacer, si perdimos eso o no. Y el otro, las declaraciones de la conferencia, el congreso que está haciendo Petro en Colombia sobre el tema venezolano. Son dos temas muy importantes y los dos tienen implicaciones económicas y políticas sociales para Venezuela. Empezamos con el tema de la Guyana Esequiba, si quieres, que eres experto en la materia, por favor, y bienvenido al programa. ¿Cómo no? Mira, primero la pregunta que deben hacerse los venezolanos, la primera es, ¿cómo fue posible que dos secretarios generales de las Naciones Unidas, no uno, dos, y el último buen oficiante, digamos que era el último mediador, Dag Nylander, el noruego, los tres estuvieron de acuerdo en interpretar el Acuerdo de Ginebra para que el secretario general, el último fue Gutiérrez, le diera el caso, le entregara el caso a la Corte Internacional de Justicia, que siempre había sido el escenario preferido de Guyana desde 1976 y que siempre Venezuela había rechazado. Y ahí es donde la primera pregunta dice, ¿cómo se logró eso? ¿Cómo Guyana logró eso? Bueno, en breve, porque el tiempo es corto, en 2013 hay un incidente de barco, cuando inicia la era petrolera en Guyana, un incidente, la Marina venezolana detiene un barco de exploración sísmica, entonces ahí se forma el incidente, Guyana da una declaración a final del 2013, dice, llevamos 26 años con los buenos oficios sin llegar a nada, la negociación asistida que se llama los buenos oficios, quiero ir a la Corte Internacional de Justicia para terminar este asunto de una vez y delimitar toda la frontera tanto terrestre como marítima. Bueno, iba al secretario general desde el 2013 al 2017, todos los meses, o más o menos, con asesores de primer nivel de derecho internacional, pagados, y presentándole al secretario general ese punto. Llevamos 26 años, 25, 26, 27, sin ningún resultado, queremos ir a la Corte. ¿Qué hacía Venezuela en todo ese tiempo? Bueno, iba Delcy, iba Maduro, que fue canciller, iba Jagua, acompañado de uno o dos funcionarios, ningún experto internacional, ningún asesor de primer nivel, a decirle qué cosa al secretario general. No, nosotros queremos seguir con los buenos oficios, que me parece que es la mejor manera para resolver el problema. Bueno, señores, pónganse en los pantalones del secretario general y entenderán cuál fue su decisión. Deberíamos haber hecho, bueno, los buenos oficios no funcionan, vamos a otro de los medios de solución pacífica de controversia que hay en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, mediación o arbitraje, pero no esperar que el secretario general al final decidiera por el peor de los escenarios. Ahora tú me dirás, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ahora estamos en el escenario peor para Venezuela, pero todos los juristas expertos en el tema, la absoluta gran mayoría, dice, bueno, ya estamos en la Corte, tenemos que defendernos en la Corte. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se contratan expertos de primer nivel internacional y nacional, se conforma un equipo de primer nivel que no solamente tiene que tener juristas, expertos en derecho público, geógrafos, historiador, diplomático, etcétera, y se forma ese equipo y se da la pelea dentro de la Corte, donde hay posibilidades de ganar o de perder. Pero, ¿qué pasa en cambio en el gobierno? Que están indecisos. Hay una parte del gobierno que sí cree que es lo más conveniente dar esa pelea. Ahí está el experto internacional español, el profesor Antonio Reyes Bretón, pero hay otro sector
que en cambio dice no. Lo que tenemos que hacer es utilizar una narrativa antiimperialista, decir que la Corte Internacional de Justicia está en manos del Departamento de Estado y de la Exxon. Se olvidan siempre que el socio de la Exxon en Guyana es la China National Offshore Oil Company, o sea, la compañía nacional estatal china. Y entonces decir que no, nosotros no vamos a respetar ninguna decisión de la Corte y no vamos a participar en la Corte. Esa es una tesis que ojalá no gane, porque, repito, sería de una irresponsabilidad mayúscula, por el simple hecho que la Corte ya asumió la jurisdicción y va, con presencia o no de Venezuela, a seguir el proceso. Y te aseguro que si no va a Venezuela con su contramemoria, que tenemos que presentarla en abril del 24, si no va a dictar sentencia en 2, 3, 4 años máximos, y el resultado obviamente será contrario y es de obligatorio para todo miembro de las Naciones Unidas. Pero, y es, además, no hay recurso alguno al respecto. Claro, pero fíjate que en este momento se está explotando petróleo. Todavía no se ha tomado una decisión y en petróleo en aguas territoriales venezolanas. Y lo otro que estos pretenden también de borrar hasta los límites marítimos de Venezuela y tomar hasta parte de nuestro territorio nacional. Esto es posible. Claro, pero es por eso necesitamos, porque después que se termine la decisión sobre el laudo, o sea, sobre la definición de la frontera terrestre, hay que delimitar las áreas marinas y submarinas. Y Guyana efectivamente ha trazado líneas arbitrarias, trazado líneas unilaterales que la favorecen. Y entonces hay que debatirlas, hay que enfrentarlas, como o negociando y después al final se termina en la Corte. Pero si en la Corte le decimos que los magistrados son unos asalariados de la Exxon o asalariados del Departamento de Estado, que te repito, la Corte tiene un juez de muchos países, de 14 países, nombrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y son enviados por sus propios gobiernos, estados, seleccionados por su gobierno. Hay un ruso, sí, o sea, ¿cómo vas a decir que son empleados del Departamento de Estado? Esa es una estupidez. Sí. Entonces, claro que hay que dar la pelea en relación al tema de la delimitación. Pero es un argumento que no tiene solidez. Sadio, discúlpame, se está cortando un poquito, voy a aprovechar que hablar de lo otro. Para volverte a llamar, hago una pausa y te llamo en 2 minuticos, ¿ok? Ok, perfecto. Bueno, estamos hablando con el embajador Sadio Garavini y nosotros vamos a escuchar la música del Circuito de Éxitos y ya regresamos con ustedes. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Así que volveremos a tocar el tema de la Guyana, pero hay otro tema que está en boga. Hoy habló el presidente de Colombia, Petro, que está promocionando esta reunión con Venezuela, en el Congreso de Venezuela. Dice Petro, el objetivo de la cumbre es que no haya sanciones y que haya mucha más democracia en Venezuela. Y eso, a pesar de que algunos personajes de la oposición están pidiéndole más sanciones al Congreso de los Estados Unidos directamente, Petro está diciendo que no quiere las sanciones, haciéndose aliado un poco de lo que quiere Venezuela. ¿Cuál es tu objetiva opinión? Gracias. Ten cuidado en el sentido de que esto viene de un proceso que arrancó, para recordarte, la reunión que tuvo Macron, que invitó precisamente a Petro y a Fernández. A Lula no lo invitó todavía porque era presidente electo, y los reunió en una mesa a Jorge Rodríguez y a Gerardo Blyde. Ese proceso después sigue con 2 viajes de Jake Sullivan, el asesor nacional de seguridad de los Estados Unidos, a Bogotá, y un viaje a hablar con Lula, también de Jake Sullivan. Sobre ese punto después tenemos la visita de Lula a Estados Unidos, a la Casa Blanca, y ahora la tenemos, la de Petro, a la Casa Blanca, justamente en estos días previo a la reunión de Bogotá. Allí hay que tener cuidado, cada uno le va a poner el acento a lo que más le guste. Evidentemente, el sector que está en contra de las sanciones, el gobierno y otros, van a decir que el tema va a ser eliminar las sanciones, pero el mismo Petro dice mucho más democracia. ¿Qué quiere decir eso? No es otra cosa que Estados Unidos y la Unión Europea están jugando la carta de que Petro y Lula presionen, ayuden, persuadan, convenzan al amigo gobierno de Maduro, porque evidentemente ya no es la relación que no existía entre Duque y Maduro, ni la relación que no existía entre Bolsonaro y Maduro. Hay una relación ahora de conversaciones, de apertura, etcétera, de reconocimiento, y tenemos 3 viajes de Petro a Caracas en las últimas semanas, cosa que no se trata de las relaciones bilaterales. Para las relaciones bilaterales mandas al canciller, mandas a los ministros del tema. Petro vino a Caracas a hablar con Maduro del tema de la política, de lo de la conferencia, o sea, del diálogo de paz. Vienen a apoyar el diálogo de México, y además otra cosa que Petro quiere a cambio es el apoyo de Maduro en sus negociaciones para la paz total en el tema con el ELN y la disidencia de la FARC. Para eso vino Petro, a hablar de las 2 cosas. Una, la opresión a Estados Unidos y la Unión Europea, y la otra, que le interesa a él,
Entonces, evidentemente, esta conferencia, yo no sé cómo va a terminar, obviamente, porque es un primer paso para reponer en marcha el diálogo o la negociación en México. Efectivamente, yo sé de mi parte que tanto Jorge Rodríguez como Gerardo Blay han estado en movimiento en estos días, en estas últimas semanas, viajando aquí y allá. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que tiene que ver con la conferencia que viene en Bogotá. Así que ese va a ser el tema. El tema es el gobierno, ¿ya? Que elimine las sanciones, y el otro va a decir sí, cómo no, pero entonces denos unas reglas mejores para la elección que viene. Sí, pero esto también es apoyando para que regrese el diálogo a México, donde está sentado también en esa mesa el Reino de Noruega, apoyo de distintos actores, pero lo más difícil para Estados Unidos es quitar las sanciones, porque una vez que se colocan o tú defines que un país es tal cosa, es quitarlo, y tienes que tener justificaciones para hacerlo. Y lo que quieren es darle legitimidad a Venezuela o al gobierno. Antes de eso no pueden hacer nada, ¿o no? Bueno, es que las justificaciones, precisamente la negociación es compleja por eso. O sea, del lado del gobierno va a decir, quítame las sanciones y yo después hago apertura con la oposición en Venezuela. Y Estados Unidos y Europa le decimos, un momentico, dame garantías, dime qué vas a cambiar, cuándo son las elecciones y qué tipo de elecciones, cómo hacemos, observadas, no observadas, con transparencia, etcétera. O sea, ese va a ser el tema de la negociación, que es la negociación mexicana. O sea, la negociación mexicana hasta ahora ha tocado simplemente las partes fáciles. Ahora viene la complicada. La gente cree que simplemente dame las elecciones libres y yo quito las sanciones. Eso no es tan fácil así. Tiene que haber garantías también para el régimen. Vamos a entendernos. La gente se olvida que Pinochet, cuando entregó el gobierno a Elwin, bueno, se quedó de comandante general del ejército por 5 años, y después la senaduría vida, para estar seguro. Aquí, si se llega a unas elecciones libres de un solo golpe, sin acuerdo y sin garantías, el Maduro, Padrino, Diosdado, quedan con $15 millones por su cabeza en los Estados Unidos. Entonces, obviamente, eso formará parte de las negociaciones. Tú me quitas las sanciones, me quitas esto, pero el otro lado le va a decir así, pero entonces tú me das la garantía de que las elecciones son libres, transparentes y abiertas. Bueno, Sayo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, embajador, por estar con nosotros. La próxima vez ojalá te puedas acercar en persona y conversamos. Muchísimas gracias. Cómo no, Pedro. Un abrazo y un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias, igualmente. Es un gusto. Sayo Garavini. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes aquí en su programa Pensini con todo en el circuito Éxitos.